Buenas noches, hermanos y hermanas. Eh, bueno, espero que hayan disfrutado mucho de las vacaciones, de ese tiempo que hay para compartir, ¿verdad? Con la familia, con las amistades y poder entonces tener una oportunidad para poder descansar de las labores cotidianas. Este día vamos a iniciar una serie de reflexiones, de devocionales sobre la temática de espiritualidad cristiana. Y van a ser cuatro por lo menos. Bueno, en este mes van a ser cuatro. Posiblemente en el próximo mes solo va a ser una. Em, pero entonces vamos a iniciar con una oración. Oremos. Querido Dios, te agradecemos la oportunidad que tenemos de reflexionar en tu palabra, pero también de la oportunidad que nos das de poder eh, estar ya en nuestros lugares de residencia, para poder entonces reflexionar en tu palabra, para poder entonces saber qué es lo que quieres de nosotros como creyentes en ti, como cristianos y cristianas, para poder entonces anunciar y proclamar tu reino. Agradecemos la bendición que tenemos de que tú estés con nosotros, pero también que estés en nosotros para podernos acompañar en este proceso, en este camino espiritual. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. Eh, Como les decía, vamos a tener entonces reflexiones sobre espiritualidad cristiana. Vamos a tener cuatro en este mes de agosto. Y la espiritualidad casi se puede simbolizar, imaginar como un caminar, como un caminar. El título responde específicamente a lo que voy a referirme, a la espiritualidad cristiana, pero de manera muy superficial, por supuesto. Esto significa de que no hay una sola espiritualidad cristiana, sino que hay diferentes espiritualidades cristianas. Y también hay diferentes tipos de espiritualidades que no tienen nada que ver con el cristianismo, con la creencia en Dios, el Dios de la Biblia, así como creemos nosotros y nosotras. En todo el espectro cristiano, o a lo que le podríamos llamar, ¿verdad? Religión cristiana, hay diferentes espiritualidades, diferentes niveles de espiritualidad, diferentes tipos de espiritualidad, expresiones espirituales también, según la teología o el marco conceptual al que llamamos doctrina. Hay una concepción o varias concepciones y prácticas espirituales también. Por ejemplo, el judaísmo tiene sus propias espiritualidades. La iglesia ortodoxa tiene sus propias espiritualidades. El Islam tiene sus propias espiritualidades. No, en el Islam no hay una espiritualidad, sino que hay diferentes expresiones, prácticas de espiritualidad, también en el judaísmo. En el cristianismo igual. La iglesia, por ejemplo, todos los creyentes ortodoxos que se le llama, denomina ortodoxos, también tienen diferentes espiritualidades. La iglesia católica tiene diferentes espiritualidades. Eh, las iglesias protestantes o eh, evangélicas tienen una diversidad de eh, espiritualidades. Las diferentes entonces religiones tienen espiritualidades. Las religiones orientales,
que no tienen nada que ver ni con el judaísmo, el islam, ni el cristianismo, también tienen sus espiritualidades. Por ejemplo, los creyentes en todo esto de la nueva era, tienen su espiritualidad. Entonces todas las religiones orientales tienen eso, tienen eso. Y también las religiones como monoteístas como el judaísmo, el islam y el cristianismo. Cuando hablamos del cristianismo, entonces, está ahí la iglesia católica, la iglesia ortodoxa, la iglesia protestante. Dentro de toda la iglesia protestante hay una serie de diferentes iglesias, como por ejemplo las iglesias luteranas. Los luteranos tienen sus espiritualidades. No solo es una, sino que varias. Igualmente los anglicanos. Los pentecostales tienen una diversidad de espiritualidades también. Los bautistas tenemos no solo una espiritualidad, sino que tenemos varias espiritualidades también. Como yo decía anteriormente, depende. La espiritualidad depende un poco de la teología que sustentamos cada bautista, cada hermano y cada hermana bautista. Eh, no solo hay una. En la Iglesia Católica también no solo hay una. En la Iglesia Ortodoxa tampoco hay solo una espiritualidad. Hay que recordar que también este espacio en el que estamos es un devocional, ¿verdad? Por lo tanto, voy a compartir alguna información sobre la espiritualidad cristiana. Eh, Voy a hacer un pequeño esbozo sobre eso en las 4 jornadas. Voy a ir dando alguna información, pero también voy a hacer una reflexión bíblica que tiene como propósito iluminar la temática, iluminar el camino también, ¿verdad? A partir de la reflexión bíblica, teológica. Pero al final, la respuesta es tarea de cada hermano, cada hermana de la iglesia. Es tarea nuestra esa respuesta a las temáticas que se van presentando. Lo primero que quiero afirmar es que cada creyente, cada persona que se llama, denomina como cristiano, cristiana o creyente en el Dios de la Biblia, va o debe encontrar su propio camino espiritual. La espiritualidad no es, eh, no es no es una parte doctrinal, ¿verdad? Que me manda a mí a hacer eso, sino que es un llamado interno, propio, de cada cristiano y cada cristiana. Si uno es creyente en Dios, tiene que buscar su camino espiritual eh, de manera consciente, o como decía Jesús en el texto de hace 2 domingos, hay que mantenerse despiertos y en oración. Entonces, todo creyente, toda persona que confiesa a Jesús como su Señor, pero también como su Salvador, toda persona que cree en el Padre de Jesús, que es nuestro Padre, toda persona que cree que el Espíritu Santo también forma parte de la Trinidad que nosotros creemos, ¿verdad? Que son tres, pero son uno al mismo tiempo. Toda aquella persona que cree en eso tiene que buscar su camino espiritual. Por ejemplo, mi camino espiritual no va a ser igual, posiblemente no es igual, bueno, definitivamente no va a ser igual que el de ustedes. Podemos tener coincidencias, pero mi camino espiritual lo escojo yo. Su camino espiritual lo escoge usted como creyente. Usted, pero también en compañía del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu de Dios que también mora en nosotros, es el que me ayuda
a encontrar cuál es mi camino espiritual. Es el que me ayuda a andar en ese camino espiritual, ¿verdad? Por eso entonces es que hay que tener eso, esa conciencia y estar consciente de eso, ¿verdad? Entonces, todo creyente, toda persona creyente en Dios, toda hermana creyente en Dios, todo hermano creyente en Dios, debe darse la tarea de encontrar su camino espiritual. Yo más adelante voy a dar algunas prácticas espirituales o disciplinas espirituales, ¿verdad? No va a ser nada nuevo lo que yo voy a hablar, ¿verdad? Y voy a compartir. Eh, entonces, precisamente porque como cada creyente busca su camino espiritual, y estos caminos espirituales son decididos por uno, ¿verdad? Junto con el Espíritu de Dios. Yo encuentro mi camino espiritual. Encuentro, prefiero decirle así, ¿verdad? Mi camino espiritual. Porque es todo un proceso que va a finalizar hasta que cuando uno fallezca, uno muera. Eh, no hay un camino espiritual, como también no hay una práctica espiritual. No hay una disciplina espiritual, hay muchas disciplinas espirituales, muchas prácticas espirituales. Y con algunas nos vamos a sentir como más cómodos y con otras no tanto. Pero entonces ese es parte del proceso de encontrar el camino espiritual. Para encontrar el camino espiritual, una de las cosas es que hay que buscarlo. El camino no lo busca uno busca el camino. A través de varios ejercicios que vamos a ir viendo, ¿verdad? Vamos a ir viendo. Por eso inicié hablando de espiritualidades también, porque no solo hay una espiritualidad. Hay espiritualidades a mí que no me van, por diferentes razones. No es porque sean malas o buenas, ¿verdad? Ese tipo de juicios de valor tampoco van, sino que con algunas prácticas me siento cómodo y con otras no, con otras no. Y por eso inicié toda esta reflexión diciendo de que hay espiritualidades, no hay una espiritualidad, sino que hay diferentes. En la primera iglesia bautista de San Salvador, por ejemplo, no hay una espiritualidad. Los hermanos y las hermanas tienen sus propios caminos espirituales. Y si uno pudiese evaluar eso, va a descubrir que hay diferentes expresiones espirituales, caminos espirituales. ¿Por qué? Porque cada quien tiene sus prácticas espirituales, sus disciplinas espirituales, sus concepciones también. Yo dije eso el domingo anterior, de que en la iglesia no hay tampoco una teología nada más, sino que hay diferentes teologías entre los hermanos y hermanas de la primera iglesia bautista. Entonces, esto está vinculado a otros aspectos, por ejemplo, lo de los caminos o lo de las espiritualidades está vinculado a la teología que tenemos. Y como repito, en la iglesia no es que cada uno tiene su teología, ¿verdad? Tenemos un marco teológico, bíblico teológico, así como esto, ¿verdad? Un marco bíblico teológico a la que le llamamos doctrina. Y eso está constituido fundamentalmente en las creencias de por qué soy bautista y no pentecostal, por qué soy bautista y no luterano. ¿Por qué? Por el marco conceptual, porque el marco doctrinal. Y también ahí hay teología. También depende esto de la espiritualidad, depende de la experiencia no solo de los años, no solo me refiero a los años que tengo de creer, sino de la experiencia de mi fe con Dios, de mi fe en Dios, pero de mi fe cómo voy
relacionándome con Dios como Padre, eh, cómo voy relacionándome con Jesús como mi Señor y Salvador, cómo voy relacionándome con su Santo Espíritu y cómo voy yo como creyente, como discípulo, como seguidor, y cómo eso entra en una materia dinámica en la vida práctica, en la vida práctica. Entonces la experiencia es, a la que me refiero es a eso. ¿Cómo soy con los hermanos y las hermanas de la iglesia? Esa es la experiencia a la que me refiero. Eh, porque puedo tener, bueno, yo creo que nadie tiene ahí en la primera iglesia bautista, nadie tiene un mes de ser miembro. Bueno, sí, ¿verdad? Tiene aproximadamente los últimos hermanos que fueron aceptados, aproximadamente tienen creo que 3 meses. Este, pero de haber hecho una profesión de fe y todo eso, que yo sepa, no hay nadie que tenga un mes de haberla hecho. Pero la experiencia a la que me refiero es cómo voy desarrollando esa mi fe en Dios como mi Padre, Jesús como mi Señor, el Espíritu Santo como el que me acompaña en el día a día también, cómo soy con los hermanos y la hermana en la iglesia, cómo soy con mis compañeros y compañeras de trabajo, de estudio, cómo soy con mi familia, cómo soy en la calle, cómo me comporto a esa experiencia, cómo voy asumiendo esto de mi creencia, mi fe, mi esperanza y cómo la vivo en la vida diaria. También depende de cómo compartimos nuestra fe con otras personas, cómo vivimos nuestra vida cúltica, cómo vivimos nuestra vida de adoración a Dios, no solo en la iglesia, sino que también fuera de ella. Porque la adoración a Dios no inicia ni termina en el local de la primera iglesia bautista de San Salvador. La adoración es permanente. Es como el servicio a Dios es permanente. Lo que llegamos allí a la iglesia, al templo, a la local de la primera iglesia bautista de San Salvador. Es bueno preguntarse, ¿verdad? Es bueno preguntarse, ¿a qué voy yo allá? ¿A qué llego? ¿Por qué llego? ¿Qué espero al llegar? ¿Qué doy al llegar? También depende, hay otro aspecto que es importante reflexionar y que vamos a ir reflexionando durante los 4 devocionales, es qué prácticas, qué disciplinas espirituales yo realizo. Sería, sería bueno que más adelante pudiésemos hablar allá en un domingo, pues presencialmente, y poder, como por profundizar, ¿verdad? Y todo eso. ¿Qué prácticas y disciplinas espirituales realizamos? ¿Con qué frecuencia? O sea, ¿qué prácticas o disciplinas? Eso, hay alguna gente, algunos biblistas, teólogos, cristianos y cristianas, hermanos y hermanas le llaman así, ¿verdad? Prácticas y otros disciplinas, pero también le llaman de otra manera. Eh, a mí porque me pareció que solo tener 2 ejemplos sería suficiente. Pero vamos a dedicar una jornada para hablar más detenidamente de cada una de ellas. ¿Cuáles son las que hacemos? ¿Qué prácticas y qué disciplinas espirituales realizamos? ¿Por qué hacemos esas? Porque nos sentimos más cómodos, más a gusto, sentimos que nos llena más, sentimos que nos pega más, sentimos que soy más sensible a eso. Aquí no hay respuestas correctas también. A eso tengo que hacer énfasis en eso, ¿no? Una práctica espiritual, una disciplina espiritual que ustedes realizan, magnífico, ¿verdad?
No, es que aquí todos vamos a tener que hacer esta. No, no, tampoco. Aquí no, no es eso, porque no hay un camino espiritual. Yo tengo que buscar el mío. Créeme que yo me he metido en esto desde hace décadas, décadas. Yo les voy a compartir algunas experiencias que he tenido eh, con respecto a eso. Pero bien, ¿cuál va a ser mi camino espiritual? Depende, depende de varios factores. Teología, experiencia, cómo compartimos nuestra fe, cómo vivimos nuestra vida cúltica, de celebración, litúrgica, de adoración, pues. ¿Cómo es mi relación con Dios? Depende, depende de eso, depende de cómo es mi relación con mi familia, cómo es mi relación con los hermanos y hermanas de la primera iglesia bautista de San Salvador, cómo es mi relación con hermanos y hermanas de otras iglesias, cómo es mi relación con los compañeros de trabajo, de estudio, etcétera, etcétera, etcétera. Depende de todos esos factores mi camino espiritual. Ahora, quiero invitarles a buscar en el Evangelio según San Juan, el capítulo 7, los versículos del 14 al 16. Para estas reflexiones solo me voy a basar en este capítulo 7, así que sería bueno que lo lean todo el capítulo. Y si leen un capítulo anterior y otro posterior, sería mejor, ¿verdad? Pero voy a leerlo en la nueva versión internacional. Dice, versículo 14 al 16. Jesús esperó hasta la mitad de la fiesta para subir al templo y comenzar a enseñar. Los judíos se admiraban y decían, ¿de dónde sacó este tantos conocimientos sin haber estudiado? Mi enseñanza no es mía, replicó Jesús, sino del que me envió. Y lo voy a leer en la versión Reina Valera de 1960, versículo 14. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. La primera pregunta que yo le hago al texto, porque a los textos bíblicos que leemos, a las porciones que leemos, a los capítulos que leemos, a las secciones que leemos, hay que hacerle preguntas. Y en la medida que uno hace eso, a propósito, ¿cuántos de ustedes han visto el video que ha puesto en el sitio del canal de YouTube de la Primera Iglesia Bautista, el pastor Luis? Él nos da ahí pasos a seguir para hacer un estudio inductivo. El estudio inductivo puede ser hecho para preparar un sermón, para preparar una predicación, para preparar un estudio bíblico, pero también para mi lectura devocional de día a día. Entonces, hay que hacerle preguntas, ¿verdad? Véanlo. Es muy, 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 muy bueno. Y es muy didáctico también el pastor Luis. La primera pregunta que yo le hago a estos textos es, ¿y qué ha ocurrido antes de este versículo 14 al 16? ¿Qué es lo que ha ocurrido antes? Jesús y sus discípulos se mantenían en Galilea. Dice el texto, se mantenían en Galilea, permanecían en Galilea, porque los judíos procuraban matarle. Por eso es que Jesús evitaba ir a Judea, a la región de Judea, porque estaba previendo Jesús que lo capturara y lo matara, lo asesinara. Entonces por eso permanecía en la región de Galilea. Estaba cerca la fiesta de los tabernáculos.
que era una fiesta religiosa, que es una fiesta que ustedes ya conocen. Los hermanos de Jesús también le proponen a él ir a Judea, para que ahí Jesús haga, el texto dice, obras, y entonces él pueda darse a conocer, Jesús, con la gente de Judea, Jerusalén, todo eso, toda esa zona de Judea. Los hermanos de Jesús entonces le invitan a Jesús. A mí me llama la atención esto porque es sumamente curioso, ¿verdad? El texto dice de que el texto nos dice de que Jesús y sus discípulos se mantienen en Galilea, en la región de Galilea, en los pueblitos, seguramente, andando en los pueblitos de por ahí, ¿verdad? Pero en la región de Galilea se mantienen. ¿Por qué? Porque en la región de Judea lo quieren capturar para matarlo. Pero los hermanos de Jesús le proponen, dice el texto, ir a Judea, para que también allí haga milagros, allí también haga obras. Y así entonces él se dé a conocer en esa región. Nadie que quiera darse a conocer, dice el texto, literalmente el versículo, nadie que quiera darse a conocer hace algo en secreto. Estoy hablando de lo que ha pasado, de lo que ocurre antes del texto que leí. Entonces, si alguien se quiere dar a conocer, entonces nadie hace nada en secreto, pues, ¿verdad? Tiene lógica eso, a un nivel, ¿verdad?, de análisis. Tiene una lógica. La lógica de los hermanos de Jesús tiene lógica, tiene sentido, pues. Porque nadie que quiera, ellos han interpretado, este Jesús se quiere dar a conocer, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no baja a Judea? Y hace allí obras, ¿verdad? Para que la gente también ahí lo conozca y lo pueda reconocer, etcétera, etcétera. Tiene lógica lo que ellos le proponen. Sin embargo, yo interpreto que no era eso lo que Jesús vino a hacer. O sea, tener popularidad no era el punto para Jesús. Hablando lo actual, ¿verdad? Jesús no vino para que le diéramos likes a sus publicaciones, a sus proclamaciones. No era eso lo que quería. O sea, no era hashtag todos con Jesús, ¿verdad? Etcétera. Eso no le interesaba. No le interesaba ser popular. La popularidad de Jesús no era eso. La popularidad no era eso lo que buscaba Jesús. La popularidad. Tener seguidores así solo por tenerlos, ¿verdad? No, no, no. Jesús de hecho no viene a proclamarse a sí mismo, ni a predicar sobre sí mismo o sobre él. Jesús lo que viene a hacer es a proclamar el reino de Dios. Viene a proclamar el reino de Dios, pero también viene a demostrar cómo es ese reino de Dios. Al hacer signos de ese reino de Dios. Él, Jesús, no es el centro de su práctica ni de su proclamación. O como podrían decir otros, ¿verdad? Ni del discurso ni de la práctica de Jesús, Jesús fue el centro, sino que el reino de Dios y su Padre. Eso fue el centro. A eso vino Jesús. A enseñar sobre eso, a proclamar sobre eso, a hacer una práctica sobre eso. Eso sí constituye el centro de la proclamación de Jesús. El texto que hemos leído entonces, el texto nos dice que lo que ha pasado, que los hermanos fueron a la fiesta. También Jesús fue a la fiesta. Pero Jesús fue, tal parece que Jesús fue en secreto a la fiesta.
La gente en Jerusalén tenía opiniones distintas. Eso es lo que ocurrió antes. El texto nos dice que sus hermanos fueron a la fiesta, pero que también Jesús se fue aparte y en secreto, en secreto. La gente en Jerusalén tenía opiniones, había escuchado a Jesús, habían oído hablar de Jesús, habían escuchado sobre Jesús y de lo que él hacía y posiblemente de lo que él hablaba y de lo que hacía. Entonces la gente se había creado opiniones sobre Jesús. Unos decían que él era bueno, dice el texto en la Biblia. Otros que no, que él engañaba a la gente. Esto de las opiniones es así, ¿verdad? Esto es viejo, porque eso de tener opiniones viene con los seres humanos. El mensaje de Jesús y la práctica de Jesús provocaba diferentes opiniones, pero también provocaba diferentes reacciones entre la población, entre la población. La gente al escuchar sobre Jesús, yo me imagino, ¿verdad? Yo me imagino que cuando oían hablar de Jesús, la gente quizás contaba, miren, fíjense que yo estuve en alguna parte y me contaron que un tal Jesús, ¿verdad? Que es de Nazaret, está diciendo estas cosas sobre Dios y hace estas cosas que serían lo más yo lo que me imagino también que era lo más como lo más popular eran las sanaciones, ¿verdad? Que hacían, a lo que nosotros le llamamos milagros. La gente seguramente le llamaba milagros también. Pero esas sanidades, ¿verdad? Esas sanidades. Seguramente decían, fíjense que toca los cadáveres también, ¿verdad? Posiblemente decía, toca a los enfermos. O sea, no tiene miedo de tocar los cadáveres, no tiene miedo de tocar los enfermos, ¿verdad? Porque en la costumbre de la religión judía de esa época, el tocar a estas personas, ya sea enfermo o el cadáver, uno se contaminaba espiritualmente, se desconectaba de Dios y tenía entonces la religión, tenía unos preceptos que había que, ritos que había que realizar para poder entonces volver a estar en comunión con el Padre. Entonces la gente tenía opiniones distintas, diferentes. Y Jesús, bueno, igual que ahora tenemos opiniones distintas sobre la palabra de Dios. Ya no sobre Jesús, así como lo tenían en esa época, ¿verdad? Porque Él estaba vivo. Ahora tenemos diferentes opiniones acerca de un texto bíblico. No se pierdan de ir a la escuela bíblica el próximo domingo. Vamos a reflexionar sobre el capítulo 3 de Génesis. Y lo digo porque me acordé, de verdad, porque, o sea, tantas veces que hemos escuchado sermones, estudio bíblico, etcétera, ¿verdad? Sobre estos pasajes que generan diferentes opiniones. Generan diferentes opiniones y diferentes reacciones. Pero así es con Jesús en la actualidad, ¿verdad? Con los evangelios. Seguimos manteniendo ese mismo patrón. Dice el versículo 14 el versículo 14 nos dice que a la mitad de la fiesta, dice, o sea, en medio de la fiesta, ya había empezado la fiesta. La cosa es que Jesús llega y parece ser que llega como en secreto y se va para el templo. Y no solo se va al templo a andar viendo, sino que enseñaba en el templo y eso fue un escándalo, ¿verdad? ¿Qué enseñaba Jesús? Es mi pregunta. No dice allí el texto, pero mi pregunta es ¿qué enseñaba? Yo supongo que por la lectura que he hecho de los evangelios, seguramente enseñaba sobre el reino de Dios. Pero ¿quiénes podían enseñar en el templo? No eran todos.
Eran solamente algunos oficialmente que podían enseñar en el templo, y Jesús no era uno de ellos, ¿verdad? O sea, entonces Jesús va al templo y enseñaba. Yo, bueno, seguro que lo tildaban de un gran provocador, ¿verdad? ¿Y por qué? Si, lo, si el texto al inicio del capítulo 7 plantea de que ellos se mantenían en Galilea porque lo querían ir a capturar y matar ahí en Judea, y el hombre va, ¿verdad? Jesús va, y no solo va, sino que va al centro de centro, el centro de la religión judía, eh, que es el lugar más sagrado, ¿verdad?, para los judíos. Eh, hay algunas iglesias, la iglesia católica tiene cosas así, ¿verdad? También, de que tiene lugares sagrados, ¿verdad? También. Eh, y la iglesia evangélica también tiene eso. Hay iglesias bautistas que también están en esa línea. Eh, Había, por ejemplo, yo conocí una iglesia bautista, todavía existe, aquí en El Salvador, y usted no podía entrar al santuario que le llamamos. No podía entrar de día de semana. ¿Por qué? No, es falta de respeto. Entonces, y yo fui pastor de esa iglesia. Cuando yo llego y le digo yo al conserje, ¿me puede abrir el santuario? No, hermano, no se puede. ¿Por qué? Porque no se puede, me dijo, porque falta de respeto. ¿Y a quién le digo? A Dios. Bueno, yo no, ya no insistí, ¿verdad? No insistí. Pero después sí, entraba. Entonces, hay algunas iglesias que tenían eso. Hay algunas iglesias, no sé si todavía tienen algunas iglesias otras cosas, ¿verdad? Sí sé, por ejemplo, que hay algunas iglesias donde no se pueden tocar algunos objetos de decoración en los templos, ¿verdad? Sé que no se pueden tocar. Unos no se pueden tocar porque se pueden dañar, y otros no se pueden tocar porque se cree eso, que también es falta de respeto a Dios. Jesús se va a meter al templo. Se va a meter al templo, que es lo más sagrado del pueblo de Israel y según la religión judía. Y se pone a enseñar. Entonces uno seguramente interpretaría en eso falta de respeto, insubordinación, insurrecto, irreverente, hasta casi pagano, ¿verdad? Y entonces lo hubieran agarrado a la fuerza y lo hubieran echado, ¿verdad?, de ahí. Porque el templo ahí era una cuestión sagrada, absolutamente sagrada. Ahí es donde la perspectiva se pierde, porque los judíos eso es lo que provocaron, que casi había todo bueno, sí hubo todo un culto al templo, un culto al templo, pero no al pueblo. El pueblo de Dios es una cosa y el templo era otra cosa. Entonces se creía, hubo una época, y eso se ve reflejado en el Antiguo Testamento con algunos libros, y que se creía de que Dios solo vivía en el templo. ¿Quieres tener la presencia de Dios? Tienes que ir ahí. Entonces, cuando destruyen esto, no, perdón, hay un salmo donde dice, por ejemplo, cuando están en Babilonia, en el exilio, que ese salmo no lo escribe David, ¿verdad? Sino un exilado israelita, y está en Babilonia y dice, ¿cómo puedo cantar o alabar a Dios en tierra extraña? No es posible. Entonces Jesús va y se va al templo y empieza a enseñar. El versículo 15 dice, la gente al escucharlo se preguntaba, ¿quién es este? ¿Cómo sabe de letras?
si no fue a estudiar? Para mí es sorprendente porque en esa época la inmensa mayoría de la población no podía leer ni escribir. Eran muy pocos los que podían tener acceso a eso. Tener, por ejemplo, aquí en este país todavía personas que no pueden leer y escribir en pleno siglo XXI, no, es algo decepcionante, decepcionante. Eh, yo recuerdo que se hicieron esfuerzos por alfabetización y desde los años 80. Antes había una organización que se llamaba Alfalit, Alfabetización y Literatura. Yo recuerdo que yo estaba bien joven, recién entrado a la iglesia, con 18 años, cuando me capacitaron como un alfabetizador de esa organización, allá en San Miguel. Y todavía hay un gran déficit de eso, hay un porcentaje considerable de personas que no saben leer y escribir. Y a pesar de los esfuerzos, ¿verdad?, que se han hecho, han sido mínimos los esfuerzos también, hay que decirlo, ¿verdad? Actualmente no sé si hay una política pública relacionada con eso. La cosa es que la gente se sorprendió al oír a Jesús. ¿Quién es este? ¿Cómo es? ¿Sabe de letras que ni siquiera ha estudiado? Eso me hace suponer a mí de que quizás la gente lo reconoció a Jesús. ¿Cómo saben que no ha estudiado, por ejemplo? Esa es la pregunta que le hago yo al versículo, ¿verdad? Entonces yo me respondo, yo supongo que es porque ya lo conocían. Y también la gente se sorprende que cómo sabe de letras. Posiblemente él no solo habló, sino que también en medio de su proclamación también pudo haber citado textos del Antiguo Testamento, como, como se leía y era la costumbre ahí, ¿verdad? En las sinagogas también. Entonces la gente se sorprende. La respuesta de Jesús fue muy asertiva. Esa respuesta de Jesús fue muy asertiva. Dice, mi doctrina no es mía, ¿verdad? Mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió, o sea, su Padre. La respuesta de Jesús fue muy asertiva porque su respuesta es clara, honesta, sincera y amable. Y no hay para dónde interpretarlo de otra manera. O sea, son pocas palabras, pero las dice en su punto, con su contenido adecuado, justo, preciso, concisa la respuesta. Y dicen, mi doctrina, o sea, mi enseñanza, no es mía. Por eso hago referencia a lo que dije anteriormente, ¿verdad? Jesús no viene a predicarse a sí mismo, sino que su enseñanza es sobre el que lo envió, el que lo envió. Mi enseñanza, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió, o sea, su Padre. Nadie puede dudar que Jesús fue una persona cuya espiritualidad era evidente. O sea, todo creyente, todos los que hemos leído los evangelios, todos los que hemos leído de Jesús, tenemos claridad en eso. ¿Podemos cuestionar de que Jesús no fue espiritual? No, ¿verdad? Bajo ningún punto de vista. Jesús tenía una espiritualidad. Eso es evidente, es obvio, es evidente. En cada palabra de Jesús, en cada acción de Jesús, reflejaba su espiritualidad. Y ahí sí ya voy perfilándome hacia los otros devocionales próximos, ¿verdad? Primero, nadie discute de que Jesús tuvo, implementó, demostró, vivió su espiritualidad. La hizo. En cada palabra, en cada acción,
En cada comportamiento que Jesús hizo, que Jesús tuvo, reflejó su espiritualidad. O sea que la espiritualidad también se refleja, se demuestra. Dicen unos autores, aunque lo vamos a ver más adelante, pero dicen algunos autores que la espiritualidad no se puede enseñar. Del hablar al oír, solo se puede demostrar, dicen unos, ¿verdad? Jesús ha sido, a través de los siglos, consecuente con lo que pensaba, con lo que hacía, con lo que hablaba. Todo eso, lo que pensaba, lo que hacía, lo que hablaba, iban engranando perfectamente, con lo que sentía también, cómo, cómo trataba a las personas. No era alguien que tenía una forma de ser con las personas, otra forma de ser con los discípulos. Jesús no era así, era consecuente. A eso se le llama ser consecuente, con lo que sentía, pensaba, actuaba, hablaba. Era consecuente con todo eso. Cómo hablaba con las personas, cómo se comportaba con las personas. Era consecuente, consecuente. Cómo era de solidario con las personas que sufrían. Pero también cómo disfrutaba, cómo gozaba la compañía de la gente. Porque eso sí hay que inferirlo, ¿verdad? Hay que interpretarlo de los textos. Jesús era una persona de gente. Jesús era, bueno, Jesús era una persona que andaba con la gente lo seguía, pero también él buscaba a la gente. También tenía sus tiempos solo. Ni siquiera los discípulos llegaban, ¿verdad? Pero tenía sus tiempos solos también. Pero Jesús disfrutaba, gozaba la compañía de las personas y de las comidas también, ¿verdad? Disfrutaba eso. Disfrutaba también, gozaba con lo que enseñaba. Yo, por ejemplo, puedo inferir eso, puedo interpretar eso. Cuando él va enseñando, lo disfrutaba él. Entonces, todo lo que hacía, toda su vida, constituía una unidad. Lo que pensaba, lo que hablaba, lo que sentía, lo que hacía, su comportamiento con las personas, cómo hablaba con las personas, con las autoridades religiosas, cómo hablaba con las personas del pueblo, los que sufrían, las personas que sufrían la pérdida de sus seres queridos, las personas que tenían a sus seres queridos enfermos. Es que era, él, él no desentonaba nada. Todo era como una perfecta armonía cíclica de su vida. O sea, todas las áreas de su vida era una congruencia. Por eso digo que Jesús era consecuente, tenía una espiritualidad consecuente. Jesús entonces siempre ha sido consecuente, siempre ha sido consecuente, hasta la fecha, ¿verdad? Espero que me entiendan eso, ¿verdad? Hasta la fecha es consecuente, porque creemos que Jesús está vivo, entonces hay que asumirlo vivo, como Dios, ¿verdad? Hay que asumirlo vivo. Su Espíritu Santo está vivo, también presente. Entonces uno tiene que hablar así, no, es que cuando me refiero al texto sí, ¿va? Jesús era así, pero Jesús sigue siendo consecuente hasta el momento de ahora, es consecuente. En nuestro camino espiritual sería muy saludable, el de cada uno, ¿verdad? Sería saludable eh, que aprendiéramos a ser consecuentes. No digo que no lo soy, que no lo somos, sino que sí sería bueno que en nuestro camino espiritual fuésemos consecuentes, como lo fue Jesucristo, no yo, Jesucristo, porque es de Él quien tenemos que aprender.
lo que pensó, lo que enseñó, cómo se comportó, cómo habló, cómo vivió, cómo disfrutó, cómo gozó, cómo se alegró, cómo se frustró, ¿verdad? Porque hay textos donde aparece que dice, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Verdad? Ese texto es bien interesante, porque en una lectura piensa que los destinatarios de esas palabras son uno, ¿verdad? Y son otros. Este, Jesús fue toda una unidad, una armonía en todas las áreas de su vida, en todas las facetas, todos sus recursos, todas sus características, todas sus cualidades, etcétera, 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 etcétera. Todo era una armonía. A eso uno le llama ser consecuente. Porque a veces uno dice ciertas cosas que van por una parte, hace otras cosas, piensa otras cosas, habla otras cosas. Y entonces uno no es consecuente, ¿verdad? Entonces por eso es que la gente le dice a uno, no, yo a fulano no le creo, ¿verdad? Porque a veces dice una cosa, o como la chimoltrufia, ¿verdad? Por decir una cosa dice otra, o sus palabras dicen que son así, pero sus actos dicen lo contrario. No, con Jesús tenemos un buen ejemplo, magnífico ejemplo, de qué es ser una persona espiritual y una persona consecuente. Una característica entonces de la espiritualidad de Jesús es ser consecuente. Una característica de nuestro camino espiritual es ser consecuente. Es ser consecuente. A cualquier hora del día y de la noche, en cualquier lugar donde estemos, que lo que seamos, siempre seamos lo mejor posible. Personas creyentes en Dios y espirituales también. Oremos, hermanos y hermanas. Gracias, Padre Santo. Gracias porque nos das un buen ejemplo en Jesús de Nazaret, nuestro Señor, nuestro Salvador, de cómo ser una persona espiritual y cómo ser una persona consecuente con lo que uno piensa, siente, habla, enseña, actúa, disfruta, etcétera, etcétera, etcétera. Para no ser de doble ánimo, de doble carácter, sino ser de un carácter, de una personalidad espiritual, allegada a Dios, vinculada con su espíritu y disfrutando también de la presencia de Jesucristo en nosotros. Gracias por eso y te pedimos tu ayuda para encontrar nuestro camino espiritual. Amén. Gracias, hermanos y hermanas. Buenas noches.